dar su asistencia cuando acaben de estudiar, cuando no estén con guantes, ¿sí? Entonces no se olviden de regularizar su asistencia. Luego de hablar de duodeno, vamos a hablar de intestino delgado. Hay una diferencia fundamental en la disposición del intestino delgado, ¿sí? Entonces vamos a armar como la literatura anatómica nos dice que están los pliegues, ¿sí? Entonces vamos a hablar de intestino delgado como tal. Y luego vamos a hablar propiamente de algunas patologías que afectan al intestino delgado, ¿sí? Entonces acá un poco de pliegues transversales también. Ahí. Esto también porque es periodo de transición. Ya. Lo primero que tengo que tener en cuenta para intestino delgado son las dimensiones. Digo, un yeyuno e ilion de una persona viva mide entre 6 a 7 metros. Pero si jalamos acá, no mide 6 a 7 metros. Como dice la literatura, en un cadáver llega a medir 3.5 metros. ¿Quién lo dice? Tortora Grabowski. ¿Sí? Morfofunción de Tortora Grabowski. 3.5. ¿Por qué en un cadáver mide menos que en una persona viva? Porque pierde agua. Y el agua es la base de la dimensión de las células, de la dimensión del tejido, ¿sí? Todos los tejidos están llenos de agua. Ciérremelo la puerta, le digo, y nadie me lo cierra la puerta, y me lo tranca. ¿Y por qué no se escuchó esos ruidos? Escuchaba como si estuviera abierto. Ya, entonces, repito, tenemos dos porciones. Una porción proximal, que es el yeyuno, y una porción distal, que es el ilion. Tenemos entre los dos, en una persona viva, repito, entre 6 a 7 metros de longitud. Y en un cadáver, entre los dos, 3.5 metros nada más. ¿Sí? Muy bien. Mencionamos algunas características que tiene. ¿Dónde empieza el yeyuno? Ayer hemos dicho dónde termina el duodeno. Por un sello, ¿quién me dice dónde termina el duodeno? Parte inferior del tercer. No. Ángulo 3, ahí está un sello. Ángulo de 3, o ángulo duodeno yeyuno. Ahí termina duodeno. Y ahí empieza yeyuno. Por eso se llama ángulo duodeno yeyunal o ángulo de 3. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, para diferenciar, yeyuno tiene estos pliegues. Sus pliegues tienden a ser verticales. ¿Vemos sus pliegues verticales? ¿Sí? Sus pliegues son verticales. Eso de yeyuno. Entonces, lo ilion, los pliegues son transversales. Primera diferencia que no está en su libro. ¿Sí? Segunda diferencia, el diámetro. El diámetro del ilion es de 2 a 4 centímetros. ¿Sí? La mayor parte es 4 centímetros. Y luego se va estrechando hasta formar igual un diámetro de 2 centímetros. El ilion tiene un diámetro también, pero de 2 a 3 centímetros. ¿Sí? 2 a 3 centímetros su diámetro. La coloración aquí es rojiza y aquí es pálida. Si se percatan un poco y si son perceptibles, hay un cierto grado de distinción en la coloración en el cadáver, aunque todo es gris, ¿no? Pero en una persona viva, esto es más rojizo y esto es más rosa. ¿Estamos claros con esa diferencia? Sí, esto es más rojizo, rosa. Otra diferencia, las paredes acá son gruesas. Van a agarrar, las paredes son gruesas. Acá las paredes son delgadas. ¿Estamos? Muy bien. Cuando lleguen a histología o describan en histología, estos pliegues se llaman pliegues circulares o semicirculares. Veamos estos pliegues circulares. Hay mayor cantidad de pliegues en el yeyuno
que en el ilion. En el ilion hay escasos pliegues circulares. ¿Sí? Si alguien quiere abrirlo acá, yo no objeto, pueden abrirlo. ¿Sí? Menos pliegues circulares, más pliegues circulares. ¿Por qué esto es más rojo y esto es más rosado? Los vasos rectos son largos y gruesos, por lo tanto, más irrigación. Acá los vasos rectos son más cortos y estrechos, y por lo tanto, menos irrigación. ¿Estamos con diferencias entre yeyuno y ilion? Muy bien, otra diferencia. Acá hay poco tejido linfático, se lo llaman las placas de Peyer. Y acá hay más tejido linfático, denominado placas de Peyer. Otra diferencia. Vemos esto era parte del mesenterio. Aquí esto era parte del mesenterio. Ayer les había mostrado un intestino, creo, mesenterio. ¿Sí? Entonces, parte del mesenterio. En el ilion hay más grasa en el mesenterio. En el yeyuno hay poca grasa. Y acá se pueden ver los vasos rectos. Son más largos y su diámetro es mayor. ¿Veo o no veo los vasos? ¿O no veo? ¿Qué son estos? Vasos rectos. Y acá los vasos rectos, ¿cómo son? Son cortos y escasos, o más pequeños. ¿Sí? Por eso la irrigación es menor. Hasta ahí se han entendido diferencias entre yeyuno y ilion. Vamos con otros conceptos. ¿Qué vamos a describir del yeyuno? El ilion. En conjunto, arterias, venas, nervios. Debajo del tronco celíaco, imaginémonos la aorta abdominal. Debajo nace una arteria del tronco celíaco, debajo del tronco celíaco, se llama mesentérica superior. La mesentérica superior da de 15 a 18 ramas yeyunales e ileales. Las ramas yeyunales y ileales, esta es una de las ramas, ¿qué sería si va a yeyunal, ¿no? Yeyunal, forman una arcada arterial. Este arco arterial se lo llama arco desriolano. Y del arco desriolano recién salen los vasos rectos. ¿Estamos? 15 a 18 ramas yeyunales ileales para yeyuno e ilion. Luego entonces, habrán venas yeyunales ileales. ¿Dónde drenan? A la vena mesentérica superior. ¿Y dónde drena la mesentérica superior por otro sello? La porta hepática. Ahí está, la porta. Macedo. Muy bien, a la porta. Entonces todos los nutrientes van a la porta. Drenaje linfático. Acá hemos dicho cuánto mide un nódulo. Menos de 2 milímetros. Pegados a la pared del intestino están los nódulos yuxtaintestinales. Los que van junto con las arterias yeyunales se llaman los nódulos mesentéricos. Y los que están cerca de la arteria mesentérica se llaman nódulos linfáticos centrales. ¿Sí? Inervación, plexo nervioso mesentérico, con fibras del vago que llegan a ese plexo y con fibras simpáticas de los nervios esplácnicos. ¿Recuerdan los nervios esplácnicos? Simpáticos. Entonces el simpático llega cerca de la arteria mesentérica y ahí se forma el plexo mesentérico. Y ahí se distribuyen fibras parasimpáticas y simpáticas. No se olviden que el parasimpático aumenta la motilidad y aumenta la secreción. Y el simpático disminuye la motilidad y disminuye la secreción. ¿Estamos? Muy bien. Mañana les voy a dar trabajos de patologías muy frecuentes que en esta vacación me ha tocado ver. Una es la adherencia. Esto es adherencia. Tal y cual, así. Se adhiere una porción de intestino a otra. Esto es adherencia. Para deshacer una adherencia tengo que cortar un poco del mesenterio y voy a poder liberar la adherencia. En plena cirugía, una adherencia, acá se está queriendo mover el intestino y acá ya no se mueve. ¿Sí? Así se ve en una cirugía laparoscópica. Acá hay movimiento y acá ya no hay movimiento. Es una adherencia. Hay otra patología, se llama intususcepción. La intususcepción, un pedazo de intestino se entra a otro pedazo de intestino.
¿Dónde generalmente ocurre? Donde hay cambio de diámetro. Hemos dicho acá es 4 centímetros, luego va a disminuir a 3 centímetros. Entonces, en esos puntos donde disminuye, un pedazo de intestino se puede entrar al otro pedazo de intestino. Esto se llama intususcepción. Y puede ser una causa de obstrucción intestinal. ¿Estamos claros? Justo en mi vacación he visto los dos casos. Intususcepción y adherencia. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Ya está intestino delgado. Intestino grueso. Vemos acá intestino grueso con un poco de intestino delgado. Si yo señalo acá en su examen práctico, ¿qué es esto? Mesenterio, muy bien, es mesenterio. Esto no se olviden que es el ilion. Y acá está empezando el intestino grueso. ¿Qué características tiene el intestino grueso a diferencia del intestino delgado? ¿Sí? Tiene estas formaciones saculares. Esta formación no es normal, por ejemplo, esta es anormal. De seguro se ha dilatado este pedazo de intestino grueso por un fecaloma y por presencia de heces ahí adentro. Pero hay características de más adentro, habrá que cortar, ¿no? A ver, veremos qué hay ahí adentro, cómo está esa pared, ¿sí? Esto no es normal. Entonces, ¿qué tienen las paredes del intestino grueso a diferencia del intestino delgado? Tienen estas formaciones saculares que se llaman austras. Parecen verdaderos sacos, ¿no? Entonces eso se llama austras. Primera diferencia, austras. Segunda diferencia, tienen tenias. La mayoría del músculo liso del intestino delgado es solo circular. Pero en el intestino grueso va a haber fibras de músculo liso longitudinal. ¿Vemos músculo liso longitudinal o no vemos? Eso se llama tenia. ¿Sí? Y luego vamos a tener acá pequeños cuerpos epiploicos, pequeños pedazos de grasa. Pequeños pedazos de grasa en el intestino. Miren, acá están pequeños pedazos de grasa, depósitos de grasa. Esos pequeños depósitos de grasa se llaman cuerpos epiploicos. ¿Estamos? El intestino delgado no tiene eso. No tiene ni austras, ni tenias, ni cuerpos epiploicos. Y otra diferencia fundamental, el diámetro. ¿Estamos claros? Entonces vayamos a mencionar por partes. Esta parte del intestino grueso se conoce como ciego. Esta otra parte del intestino grueso se conoce como apéndice. Acá está el apéndice. ¿Quién no ve el apéndice? 10 centímetros de apéndice. ¿Vemos este gusanito o no ven este gusanito? Les va a decir, hola, ahí está el apéndice. Ciego, apéndice. Colon ascendente. Cuando el colon gira, se lo llama flexura cólica. Si está al lado derecho, flexura cólica derecha. ¿O no es? Colon ascendente está al lado derecho, hemos dicho. Flexura cólica derecha. O también llamada hepatocólica. ¿Por qué? Porque está cerca del hígado. Todo esto es el colon transverso. Acá hay otra flexura. Flexura cólica izquierda o esplenocólica, porque va a estar en relación al vaso. Este pedazo de intestino, ¿cómo se llama? Colon descendente. Y este último segmento de intestino grueso se llama colon sigmoides. Entonces digo, ¿cuánto mide el ciego? Mide generalmente de entre 7 a 10 centímetros. ¿Cuánto mide el colon ascendente? Entre 15 a 20 centímetros. ¿Cuánto mide el transverso? Entre 80 centímetros. ¿Cuánto mide el descendente? Es la parte más pequeña, 12 centímetros. ¿Cuánto mide el sigmoides? De 30 a 50 centímetros. Y luego del sigmoides, ¿qué viene? Viene un pedazo que lo hemos denominado como recto. ¿Estamos? Este pedacito ya es parte del recto. Sigmoides, ¿cuánto mide? Repito, de 30 a 50 centímetros. Diámetros. Aquí el diámetro es mucho mayor, entre 5 a 10 centímetros puede ser un ciego, y es normal. ¿Dónde están estos diámetros? Me van a hacer acuerdo, les tengo que pasar el tomo de Henry Rubier, donde se describen los diámetros, que son importantes.
¿Para qué? Porque hay estudios, rectosigmoidoscopía, colonoscopía, ¿sí? Para tener en cuenta cuánto voy a meter de la cámara. ¿Sí? ¿Cuánto mide intestino grueso de manera general? 1.5 metros. ¿Sí? Muy bien, entonces, de diámetro el ciego, de 5 a 10. Acá se acorta, de 3 a 5. Acá vuelve a ensancharse, de 5 a 7. Acá vuelve a estrecharse, de 2 a 4. La parte más estrecha del colon es el colon de 60. Y luego vuelve a ensancharse. En el colon sigmoide 5 centímetros. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos esas características. Observo un orificio. El ilion, una vez por el yeyuno ilion, sigue siendo quimo. En el estómago era bolo alimenticio. Ha pasado a duodeno como quimo, ¿no? Acá el quimo, una vez que ingrese desde el ilion hasta el ciego, una vez que ingrese en el ciego, en el intestino grueso, ya no se conoce como quimo. Se va a llamar materia fecal, ¿sí? Llega acá, materia fecal. Este orificio se lo llama orificio iliocecal y tiene dos pliegues, miren, un pliegue superior y un pliegue inferior. Los dos pliegues forman una válvula, se llama mi válvula iliocecal, y están unidas por un extremo, que lo vamos a denominar como frenillo. Acá está unido, pliegue superior, pliegue inferior, frenillo. Hay un orificio abajo. ¿Cómo se llama el orificio? Miren, van a buscarlo y van a ver. El orificio apendicular. ¿Estamos con el orificio apendicular? El apéndice es un órgano linfoide. Seguirá siendo un órgano linfoide. Había mucha literatura que mencionaba la inutilidad del apéndice, ¿sí? Que no describía, no sirve para nada. Literal, sí, estaba literal. Pero se ha descrito y se establece una función para la apéndice. Nada de nuestro cuerpo está decorado, ¿sí? Entonces, ¿qué? Acá se almacena tejido linfático. Y la secreción que se libera al ciego es una secreción linfática. ¿Para qué? Para deshacernos de microorganismos que van llegando del ilion. Escherichia coli, Shigella, Salmonella. Entonces, esa es la función del apéndice. Claro que es un órgano en involución. ¿Por qué? Porque si hacemos anatomía comparativa, encontramos apéndices cada vez más pequeños. De los 10 centímetros que nos decía Henry Rubiertestud a 12 centímetros, apéndices que en la nueva literatura dicen que miden entre 5 a 7 centímetros. ¿Sí? Un órgano en involución, está atrofiándose cada vez más. Sí, como en nuestro cuerpo, cada estructura va evolucionando también. ¿Sí? Los seres humanos que andaban descalzos, ¿cómo creen que eran sus músculos de su planta de su pie? ¿O todos los seres humanos hemos andado con zapatos? No, ¿verdad? No creo. Yo creo que hay ese concepto de que no ha habido zapatos desde el principio, ¿no? Entonces los músculos sí eran desarrollados de la planta del pie. Y ahora los músculos que encontramos son delgaditos, porque ya ni caminan, ¿no? Entonces son delgados, se van atrofiando. El órgano es la función, ¿sí? Entonces, si no le hacemos funcionar, entonces ese orificio apendicular se obstruye. ¿Por qué? Las semillas. ¿Qué creen que ustedes son, pues, para degradar? No tenemos celulosa. Entonces algunos se tragan las semillas, ¿no? En los niños es muy peligroso darles tomate con semillas. ¿Por qué? Porque vienen las semillas de tomate acá y se obstruye el apéndice, el orificio apendicular. No es la única causa, semilla de naranja, de sandía. Entonces cuando tengan hijos, procurarán no darles frutas con semillas, ¿no? Parásitos, Ascaris lumbricoides. ¿Sí? Entonces vienen, los parásitos crecen y obstruyen esos orificios. Otros parásitos también, yardias, amebas, son parásitos. Infecciones, E. coli, puede causar inflamación de la apéndice. ¿Sí? Hay obstrucción entonces mecánica, infecciosa. Muy bien, ahí está el orificio apendicular. Y acá hay pliegues que se van a topar en las colonoscopías. Nunca se olviden de este colon abierto de esta manera. Pocos pliegues en el colon ascendente, algunos pliegues en el transverso, algunos en el descendente y también escasos en el sigmoide. Hasta ahí se ha entendido colon.
Hasta ahí, a ver, les evaluaré. ¿Puede repetir un poquito sobre esta parte de las pliegues? ¿Qué pliegues? ¿Los pliegues semicirculares? Sí, de acá. Los O, o estas formaciones. las formaciones. Ah, ya. Este es el orificio iliocecal. Ahí está el orificio, entre el ilion y el ciego. Esto se llama labio o pliegue superior, labio o pliegue inferior. Es un pliegue en forma de labio, por eso los llama en mucha literatura labios. Y esto es un frenillo que permite la unión de los dos pliegues. Y tracción. ¿Cuándo? Hay muchas situaciones. En la apendicitis puede haber esto, contracción de la válvula iliocecal. ¿Sí? O también puede haber lo contrario, relajación de la válvula iliocecal. ¿Sí? En la apendicitis tenemos los dos. Por eso, o nos topamos con estreñimiento, nos topamos con diarrea también, que tiene apendicitis.